Hola chicos, espero que todos se encuentren bien. En estos videos voy a estar discutiendo unos ejercicios de práctica que les añadí para que puedan prepararse mejor para estudiar en el capítulo 4 y del capítulo 5. Este primer video que estoy haciendo es para discutir específicamente el primer problema de estos ejercicios que les añadí. Ahora, para efectos de este problema, pues vamos a considerar una reacción en fase gaseosa donde vamos a tener que 2 moles de A van a reaccionar con 1 mol de B para formar 2 moles de producto. Eh, yo les presenté a ustedes esta misma reacción y esta misma rapidez de reacción en un ejemplo que les mostré a ustedes en cómo preparar tablas estequiométricas. Ahora, este problema en específico, estamos partiendo de la misma reacción, de la misma ecuación que describe la cinética. Lo que vamos a estar haciendo es calcular el volumen requerido para utilizar un reactor tubular de forma tal que podamos obtener un 90% de conversión del reactivo limitante. Así que ahora nos estamos adentrando en el diseño del reactor y estamos trabajando con la misma reacción que yo les mostré a ustedes en un ejercicio de práctica del capítulo 4. Sin embargo, pues ahora vamos a aplicarlo con las ecuaciones de diseño. ¿Okay? Ahora fíjense que cuando nosotros comenzamos con esta información, podemos acoplar la información que nos provee el enunciado con el diseño pues, de un reactor, así que ahora podemos, en vez de poner una nubecita, que fue lo que yo utilicé en el video pasado, ahora vamos a utilizar un reactor. Fíjense que tenemos los flujos molares de los reactivos de A y de B. Para ambas especies tenemos 1 mol por segundo, tenemos que la temperatura y la presión permanecen constantes y lo que nos pide el enunciado del problema es calcular el volumen requerido de forma tal que a la salida del reactor tengamos un 90% de conversión del reactivo limitante y recordamos que tenemos una rapidez de reacción que es de primer orden con respecto a, pero está provista en términos de las presiones parciales. Fíjense que cuando nosotros comenzamos cualquier problema de cinética, específicamente de diseño de reactores, ¿verdad? Como lo hemos estado haciendo en clase, lo primero que tenemos que hacer es cuantificar y tomar en cuenta las cantidades que están entrando de los reactivos, de forma tal que podamos determinar cuál es el reactivo limitante. Como les dije, ya esta reacción nosotros la habíamos analizado. Recordemos que si yo tengo 1 mol de A y 1 mol de B, si yo tengo las mismas cantidades de A y de B, pero sin embargo yo necesito 2 moles de A para reaccionar por un solo mol de B, eso lo que indica es que entonces el componente A viene siendo nuestro reactivo limitante. Por lo tanto, la ecuación del balance de masa tiene que estar escrita por mol de A que reacciona. Empezamos entonces escribiendo la ecuación de diseño que vamos a utilizar. Recordemos que estamos trabajando con un reactor tubular, así que sabemos que es un reactor tubular, donde sabemos que estamos presumiendo que tenemos flujo turbulento y que, ¿verdad? que tenemos estado estacionario. La rapidez de reacción o la razón en la que se forman las especies está dada por el cambio del flujo con respecto al volumen. Si yo reescribo esta ecuación en términos de la conversión, recordamos entonces que tenemos la ecuación a mano derecha, donde tenemos que el cambio está dado en términos de la conversión del reactivo limitante con respecto al volumen, y eso va a estar dado por, va a estar igual a la razón de consumo del reactivo limitante. Ahora noten que la rapidez de reacción nos las están dando en términos de la presión parcial y por lo tanto esto implica que si yo quiero resolver la ecuación diferencial que nos pone la ecuación de diseño, eso quiere decir que yo tengo que reescribir esta ecuación en términos de X. Recordemos que la ecuación diferencial que describe la ecuación de diseño, noten que las variables son conversión y volumen. Recordamos que R también es una variable. R es una variable y mírenla aquí, depende de la constante de reacción, que para efectos de temperatura constante, pues es constante, y es función también de la presión, así que lo que nos corresponde ahora es escribir esta presión parcial en términos de la conversión, de forma tal que podamos resolver la ecuación diferencial. Para poder hacer eso, pues vamos a utilizar dos cosas. Vamos a utilizar ley de gases ideales. Fíjense que con la ley de gases ideales sabemos que la presión parcial de una especie está dada por la concentración de esa especie multiplicado por RT. Así que vamos a utilizar esta ecuación para reescribir la rapidez de reacción en términos de concentración. Luego entonces, bueno, pues sabemos que cuando estemos trabajando con tablas estequiométricas vamos a estar trabajando con concentraciones iniciales, si vamos a utilizar la concentración.
Así que podemos utilizar la información que nos provee el enunciado del problema para expresar ¿verdad? Según las condiciones iniciales, términos de concentración. Fíjense que nuevamente utilizamos ley de gases ideales a las condiciones iniciales, despejamos por la concentración, tal y como lo hicimos aquí. Lo único que a mano izquierda vamos a tener concentración inicial. Nuevamente, la concentración inicial está dada por la presión parcial inicial del componente A dividido entre RT, así que básicamente estaríamos despejando esta ecuación por la concentración inicial. Lo único que le estamos aplicando a tiempos iniciales o a la entrada del reactor, por lo tanto le ponemos un 0 a ambos lados para denotar que estamos trabajando con las condiciones en las cuales el componente A entra al reactor. Una vez nosotros tenemos esta expresión, pues resolvemos, ¿verdad? Podemos sustituir con la fracción molar de condiciones de entrada, la presión total, la constante de gases ideales y la temperatura, y de esa forma tenemos la concentración de A entrando al reactor. Ahora fíjense que tenemos, ¿verdad? Tal y como teníamos en esta slide anterior, tenemos ya la ecuación de diseño en términos de la conversión y el volumen, que son las variables con las que vamos a estar trabajando, porque el enunciado nos pide, ¿verdad?, el volumen requerido para llegar a una conversión particular, así que las variables de interés son conversión y volumen. La rapidez de reacción, pues entonces vamos a expresarla en términos de conversión utilizando la tabla estequiométrica. Así que el tercer paso es trabajar con la estequiometría de la reacción. Ya dijimos que reactivo limitante era A, y otra de las cosas que también tenemos que tomar en cuenta es que cuando yo tengo reacciones en fase gaseosa, tenemos que tomar en cuenta la suma de los coeficientes estequiométricos. Vemos claramente que la suma de los coeficientes estequiométricos no es igual a 0, y esto básicamente lo que implica es que el flujo volumétrico es constante. Ahora, nuevamente, nosotros ya habíamos trabajado con esta reacción, habíamos estipulado cuáles eran estos parámetros para construir la tabla estequiométrica, ¿verdad? Calculamos el delta haciendo la sumatoria de los coeficientes estequiométricos en la reacción cuando lo reescribimos por mol de reactivo limitante que reacciona. Así que a partir de la suma de estos coeficientes estequiométricos, determinamos que el delta es igual a negativo 1/2. ZB, que habíamos dicho que es la razón de la cantidad del reactivo en exceso entre la cantidad que está entrando el reactivo limitante, es igual a 1. Y a partir de estos parámetros, pues podemos construir la tabla estequiométrica. Lo que tenemos en esta columna son los flujos molares de los reactivos limitantes, reactivo en exceso, el producto y el flujo molar total que hay en nuestro sistema como función de la conversión. Una vez nosotros tenemos estos flujos molares, luego el próximo paso es determinar la concentración de cada una de las especies como función de X. Ahora fíjense que para el reactivo limitante siempre vamos a tener esta ecuación matemática, porque recordamos que el reactivo limitante siempre va a tener un coeficiente estequiométrico de 1 cuando reescribimos la reacción por mol de reactivo limitante. El reactivo que está en exceso, recordamos que tenemos que tener más cuidado porque tenemos que tomar en cuenta la proporción estequiométrica que hay entre el reactivo en exceso y entre el reactivo limitante y el reactivo en exceso, en este caso es negativo 1/2. Ahora, una vez nosotros construimos esta tabla estequiométrica en términos de flujos molares, vamos entonces a dividir cada uno de estos flujos molares entre el flujo volumétrico que hay en el sistema. Recordemos que para calcular el flujo volumétrico tenemos que utilizar este término épsilon, que está dado por la fracción molar, y el delta, que lo calculamos en el slide anterior, que viene siendo la suma de estos coeficientes estequiométricos. Ya0 es la fracción molar del reactivo limitante a las condiciones de entrada. Así que Ya0 es igual a 0.5, delta es igual a negativo 0.5, esa multiplicación pues nos da negativo 0.25. Noten que el flujo volumétrico va a ir disminuyendo a medida que la reacción progresa, y eso está ligado a que el delta, el cambio de moles a consecuencia de la reacción química, es negativo. Fíjense que empezamos con 1,5 mol de reactivo, terminamos con un solo mol de producto. Este cambio entonces resulta en una disminución de moles totales, y eso se va a manifestar no solamente en el flujo molar de moles en todo el sistema, sino también se va a manifestar en el flujo volumétrico como función de la conversión, y por lo tanto pues tenemos este negativo 0.25 que está multiplicado a la X. Así que fíjense que el término que va a estar dentro de este paréntesis siempre va a ser menor que 1, por lo tanto vamos a estar multiplicando el flujo volumétrico inicial por una fracción, y eso resulta que este flujo volumétrico está disminuyendo a medida que X aumenta. Cuando nosotros calculamos el flujo volumétrico, entonces de esa forma
podemos calcular las concentraciones, tanto de los reactivos como de los productos. Acá abajo tenemos la concentración total del sistema y de esa forma pues tenemos estas concentraciones en términos de X. Noten que siempre el denominador es el mismo, porque estamos dividiendo cada uno de estos flujos volumétricos, flujos molares entre el flujo volumétrico, así que siempre vamos a tener este mismo término que está en paréntesis como denominador en cada una de las concentraciones. Sin embargo, el numerador va a estar cambiando y eso pues está ligado a cómo luce nuestra tabla estequiométrica. Ahora, una vez tenemos las concentraciones en términos de X, reconocemos que el próximo paso es expresar la rapidez de reacción en términos de la conversión, de forma tal que podamos resolver la ecuación diferencial. Ahora, fíjense que nosotros habíamos visto que la rapidez de reacción es de primer orden con respecto a, y nos la habían puesto en términos de las presiones parciales de reactivo. Sabemos que la presión parcial y la concentración la podemos relacionar utilizando la constante de gases ideales y la temperatura. Así que a partir de gases ideales podemos relacionar ambas variables. Una vez tenemos esta relación, recordamos entonces de la tabla estequiométrica la relación que obtuvimos, la concentración de A en términos de X está dada por el flujo molar dividido entre el flujo volumétrico, y esto básicamente lo agarré de la ecuación del slide anterior de la tabla estequiométrica. Así que noten que para yo obtener entonces la rapidez de reacción en términos de X, sencillamente yo tengo que unir estas tres ecuaciones. Así que vemos que la rapidez de reacción va a estar dada por, ¿verdad? Sustituimos esto que está aquí acá adentro, está dada por la constante de reacción multiplicada por RT, y luego entonces tenemos la concentración en términos de X, y noten que estos términos que estamos poniendo en paréntesis es la constante de reacción, constante de gases ideales y la temperatura, que para efectos de este problema, ambas, estas tres letrecitas que están aquí son constantes, porque la temperatura no está cambiando, así que por lo tanto ni K ni T están cambiando, y R sabemos que también es una constante. Así que de esa forma tenemos esta ecuación que estoy marcando en rojo, que noten que es la rapidez de reacción expresada en términos de X. Y tenemos esta constante, ¿verdad? Que le estoy llamando K', que sabemos que está dada por la rapidez de reacción, la constante de rapidez de reacción R y la temperatura inicial. Ahora fíjense que una vez yo tengo la rapidez de reacción en términos de X, entonces vamos a utilizar esta ecuación en conjunto con la ecuación de diseño para un reactor tubular. Básicamente vamos a sustituir esta ecuación que estoy marcando, la vamos a sustituir aquí a mano derecha. Noten que aquí en la ecuación yo tengo negativo RA y la ecuación que estoy marcando es negativo RA. Así que cuando yo voy a sustituir esta ecuación, no voy a poner ningún negativo a mano derecha de la ecuación, porque el negativo de RA está dado por este término a mano derecha, ¿está bien? Así que la ecuación que está acá abajo contiene ya la rapidez de reacción sustituida en la ecuación de diseño. Fíjense que una vez yo tengo esta ecuación escrita de esta forma, es cuestión de separar variables y de integrar, ¿verdad? Noten que yo tengo el flujo volumétrico, tenemos la concentración inicial y tenemos la constante de reacción, y también habíamos calculado en el slide anterior la concentración inicial, así que yo puedo entonces resolver esta ecuación diferencial donde pues yo puedo determinar el volumen requerido para llegar a una conversión de 90%. Y fíjense que es bien importante que estemos bien conscientes, ¿verdad? Los límites de integración, la conversión siempre va de 0 a X. Si yo estuviera integrando, por ejemplo, con respecto al flujo molar o a la concentración de reactivo limitante, entonces los flujos molares de los reactivos o las concentraciones de los reactivos no comienzan en 0. Sin embargo, la conversión sí comienza en 0. Así que esta integración va desde 0 hasta X. Y el volumen pues también va desde 0 a V. Una vez sustituimos los valores que tenemos, obtenemos que el volumen requerido es 79.3 litros. ¿Está bien? Obviamente esto lo podemos hacer, esta integral la podemos hacer analíticamente, no es tan complicada. También podemos utilizar un integrador numérico. De esa forma podemos visualizar cómo las variables están cambiando a lo largo del reactor. Básicamente los próximos slides que estoy incluyendo es para que ustedes puedan ver cómo las variables cambian a medida que nosotros nos desplazamos a lo largo del reactor. En esta gráfica en específico estoy viendo, en este caso es el conversión, lo tengo aquí arriba al revés, tenemos la conversión como función de volumen del reactor, así que noten que empezamos
Cuando el volumen es cero, tenemos que X es cero. A medida que nos adentramos en el reactor, a medida que el flujo atraviesa el reactor, entonces la conversión va a ir aumentando gradualmente. Así que dependiendo hasta dónde llegue nuestro reactor, a nuestro tubo, ¿verdad? Pues nosotros vamos a tener diferentes valores de las conversiones. Específicamente queremos llegar a una conversión de 90 y por lo tanto tenemos que el valor aproximado que tenemos que tener del reactor es 79.4 litros. De forma similar, podemos también visualizar cómo cambian los flujos molares, tanto de los reactivos como del producto a lo largo del reactor. Así que eso es básicamente lo que estamos viendo aquí. Estas tres curvas corresponden a los reactivos y a los productos. Noten que, por ejemplo, FDA, que corresponde al reactivo limitante, empieza a la misma cantidad que el reactivo que está en exceso, sin embargo, pues se va consumiendo más rápido, porque recordamos que requiere 2 moles de A por cada mol de B. Así que esta especie se va a ir consumiendo a una razón mayor que el reactivo que está en exceso y entonces, por lo tanto, podemos ver que eventualmente este reactivo tiene el potencial de consumirse en su totalidad y por lo tanto pues va a quedar un remanente de reactivo en exceso. Vemos también que FDC, que viene siendo el producto, va a ir aumentando gradualmente a medida que nosotros atravesamos el flujo a lo largo del reactor. Así que vamos a ir empezando de un flujo inicial cero y entonces ese flujo va a ir aumentando gradualmente hasta llegar a un valor aproximadamente de 0.9 cuando llegamos al volumen que estamos considerando para este sistema. De forma parecida podemos también visualizar cómo cambian las concentraciones. Las concentraciones en este caso en específico van variando de forma parecida a los flujos molares. La concentración del producto va a ir aumentando gradualmente hasta llegar a un valor, ¿verdad?, final que está cercano a 1.20 a la salida del reactor y las concentraciones que van a ir de los reactivos que van a ir decreciendo gradualmente desde un valor 1, ¿verdad? Y van a ir disminuyendo gradualmente. Noten que el reactivo, el limitante, va a ir disminuyendo drásticamente, ¿verdad? Y que tiene potencial de consumirse, así que cantidades mínimas comparadas con el reactivo que está en exceso. La última variable que les quiero mostrar de este ejemplo es la rapidez de reacción, porque de la misma forma, si las concentraciones de los reactivos y las conversiones están cambiando a lo largo del reactor, saben que la rapidez de reacción es una variable, no es una constante. Así que si la concentración del reactivo está cambiando a lo largo del reactor, eso va a tener un impacto directo en la cinética de la reacción. Por lo tanto, aquí en este problema en particular habíamos visto que la rapidez de reacción depende de la concentración de A o de la presión parcial de A, y vemos que a medida que los flujos atraviesan el reactor, si la presión de A está disminuyendo, si la concentración de A está disminuyendo, entonces eso va a tener un impacto directo en la rapidez de reacción. Noten que la rapidez de reacción va disminuyendo a medida que el flujo atraviesa el reactor, a medida que la conversión aumenta, la rapidez de reacción está disminuyendo y eventualmente a medida que las concentraciones y las presiones parciales de los reactivos tienden a cero, la rapidez de reacción también va a tender a cero. Pero chicos, yo espero que este material les ayude a complementar lo que hay en el libro y que les ayude, ¿verdad?, a poder visualizar algunas de estas cositas mejor. Como siempre, si hay algo que no está claro, si hay dudas o preguntas, con mucho gusto me las escriben en la plataforma del curso y trataré de contestar lo más rápido posible. Cuídense mucho.